El Libro de Mormón. ¿Qué es y por qué es tan importante para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Los mormones, cuyo nombre correcto es Santos de los Últimos Días, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, leen y veneran la Biblia al igual que todos los cristianos. Sin embargo, también leen y creen en otro libro llamado el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Para ellos no reemplaza a la Biblia, no es un sustituto, es un complemento. Así como la Biblia es escritura, el Libro de Mormón también es escritura. Hablemos un poco sobre qué son las escrituras y cómo llegan a existir. El término escrituras quiere decir escritos sagrados o religiosos. Las escrituras las escriben los portavoces de Dios, los profetas, que son sus representantes. Aunque a menudo Dios enseña a sus hijos y se comunica con ellos de forma individual, algo que los santos de los últimos días llaman revelación personal, cuando Dios interactúa o enseña a sus hijos como pueblo, sus profetas lo registran para el beneficio de todos. La Santa Biblia es un ejemplo de escritura. Es un relato de las interacciones y enseñanzas de Dios con las personas del Mediterráneo Oriental y regiones circundantes, antes, durante y después del ministerio de Jesucristo. Es una recopilación de registros espirituales e históricos escritos por profetas. En la Santa Biblia abundan las historias milagrosas de fe, sacrificio, tribulaciones y amor. Es posible que hayas oído hablar de Noé y del arca, o de Moisés y los hijos de Israel, y por supuesto del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Estos acontecimientos se escribieron, recopilaron y transmitieron de generación en generación. Finalmente, se recopilaron en una colección de escrituras, un solo libro llamado la Santa Biblia, que se escribió originalmente en hebreo y griego, y luego se tradujo al inglés y a cientos de idiomas de todo el mundo. ¿Qué sucedió con las personas que vivieron lejos del entorno geográfico de la Biblia, fuera de la región mediterránea? ¿Qué tipo de interacción mantuvo Dios con ellas? En la Biblia, en el libro de Juan, Jesús reveló lo siguiente a sus discípulos en Jerusalén: «También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Algunas de estas ovejas a las que Jesús se refiere fueron los habitantes de las antiguas Américas que vivían en esa época. El Libro de Mormón es una recopilación de los escritos sagrados de muchas generaciones que vivieron allí y recibieron instrucciones y enseñanzas de Dios. Tenían profetas que, al igual que en la Biblia, registraron acontecimientos espirituales e históricos durante miles de años. De forma similar a la Biblia, estas historias y acontecimientos se escribieron, recopilaron y transmitieron de generación en generación. Finalmente, se recopilaron en un libro que se llama el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Al igual que la Biblia, el Libro de Mormón es una colección de escritos espirituales e históricos que escribieron los profetas de Dios. En el Libro de Mormón también hay historias milagrosas de fe, sacrificio, tribulaciones y amor. El evento culminante del Libro de Mormón es el relato de Jesucristo que ministró a sus otras ovejas, tal como dijo que haría. Poco después de su muerte, el Salvador se apareció a los habitantes de las antiguas Américas como el Señor resucitado, con un cuerpo de carne y huesos. Igual que en su ministerio terrenal en Jerusalén, Jesús les enseñó su evangelio y ellos lo registraron. Lo transmitieron a las generaciones futuras a través de profetas, líderes y otras personas inspiradas. Entonces, ¿de dónde surge el nombre del Libro de Mormón? ¿Quién es Mormón y qué tiene que ver con este libro de escritura? En el siglo IV después de Cristo, nuevamente en las Américas, vivió un profeta e historiador llamado Mormón. Dios le encargó que recopilara todos los registros de las escrituras que los profetas habían guardado y transmitido en esa parte del mundo. Mormón grabó el resumen en planchas de oro en un idioma que su pueblo llamaba egipcio reformado. Como Mormón fue el profeta a quien Dios llamó para recopilar siglos de registros, el libro lleva su nombre, el Libro de Mormón. Al final de su vida, le pasó las planchas grabadas a su hijo Moroni, también profeta de Dios, que fue el último en añadir contenido al libro. Antes de morir, Moroni enterró las planchas en una caja de piedra en una ladera del norte del actual estado de Nueva York. 1400 años después, en 1823, ese mismo profeta Moroni, ya resucitado, se le apareció al profeta José Smith. Le habló de las planchas de oro, le mostró dónde encontrarlas y le mandó que tradujese el registro al inglés, lo cual José hizo por el poder y la inspiración de Dios. Desde entonces, el Libro de Mormón se ha traducido a más de 100 idiomas y, como la Santa Biblia, también está disponible en todo el mundo como un libro adicional de escritos sagrados registrados por los profetas de Dios, escritura. Entonces, ¿qué contiene el Libro de Mormón? Como se indica en la introducción, el Libro de Mormón expone las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, describe el plan de felicidad de Dios para sus hijos y les dice qué hacer para tener paz en esta vida, salvación y vida eterna con Dios. Nefi, uno de los primeros profetas del Libro de Mormón, predicó:
Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. De hecho, el Libro de Mormón tiene más de 500 páginas que contienen casi 3.500 referencias al Salvador Jesucristo. Testifica de Jesucristo, declara la misión del Salvador, revela el Evangelio de Jesucristo y aclara la doctrina. Así como la Biblia contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón es otro testamento más de Jesucristo. Es otro testigo de la comunicación de Dios con sus hijos en otra parte del mundo. La Biblia y el Libro de Mormón colaboran para enseñar y testificar del Señor Jesucristo y la comunicación de Dios con sus hijos. En la actualidad, millones de santos de los últimos días creen que el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, es Escritura. Creen que es la palabra de Dios a sus hijos y que acompaña a la Santa Biblia. Dios ama a sus hijos y quiere que sepan y aprendan acerca de Él y de su Hijo Jesucristo. Él ha proporcionado las Sagradas Escrituras para mostrar el camino a sus hijos. Al vivir las enseñanzas que se encuentran en el Libro de Mormón y la Santa Biblia, pueden encontrar paz en esta vida y salvación en la vida venidera. El Libro de Mormón. ¿Qué es? ¿De dónde vino? ¿Y qué enseña? Ahora ya lo sabes.